Amigos de Esto es Premier, hoy vamos a rankear a todos los argentinos que pasaron por la Premier League. It's 11. It's heaven for Jamie Vardy. Como dice el título del video, vamos a estar clasificando a cada jugador argentino que pasó por la Premier League, o sea, desde 1992 en adelante, hasta la actualidad, teniendo en cuenta el rendimiento que tuvo, las expectativas que había en él, el precio que se pagó, entre otras condiciones. No esperen un análisis en profundidad porque son como 60 jugadores y no termino más. Vamos a arrancar por el barro futbolístico, donde tenemos la categoría desastre absoluto. En primer lugar, Ángel Di María en su paso por el Manchester United. Fichado por 75 millones procedente del Real Madrid, duró una sola temporada en los Diablos Rojos, donde entre problemas físicos, adaptación a la liga y su mala relación con Van Gaal, protagonizó una decepcionante temporada. Y para colmo, al año siguiente se marchó al PSG por menos dinero del que pagó el United cuando lo contrató. Seguimos con Federico Facio, que entre 2014 y 2015 jugó en el Tottenham. Los Spurs pagaron 10 millones por su ficha, pero desde su debut el tipo no estuvo a la altura. En su primer partido frente al Manchester City se fue expulsado tras cometer un penal y su equipo perdió 4-1. Pasó a préstamo por diversos clubes y en 2017 lo vendieron por 3 millones a la Roma. Pasamos a Ricky Álvarez, volante ofensivo que pasó por el Sunderland a préstamo con opción de compra procedente del Inter. No le fue nada bien en Inglaterra por sus problemas físicos y para colmo el Sunderland se negó a comprar al futbolista alegando que no podía jugar por lesiones crónicas. En medio de una batalla legal entre el Sunderland, el Inter y la FIFA, Ricky Álvarez se quedó 6 meses sin jugar hasta que en 2016 lo habilitaron y se fue a la Sampdoria. El siguiente en la lista es Giovanni Lo Celso. En primera instancia, el Tottenham pagó 16 millones al Betis por 12 meses de préstamo de Lo Celso y en la siguiente temporada pagó 32 millones extra para ficharlo definitivamente. En total fueron 48 palos por un futbolista que lamentablemente no estuvo al nivel esperado. En números registró 108 partidos jugados, 62 encuentros perdidos por lesión, 10 goles y 8 asistencias. Fue cedido al Villarreal y en 2024 lo volvió a comprar el Betis por 5 millones de euros. Hablamos ahora del caso de Juan Foyth. Fue fichado en 2017 a cambio de 10 millones como un proyecto a futuro, pero lamentablemente su estadía estuvo ligada a lesiones y literalmente se perdió más partidos de los que jugó. En 3 temporadas participó de 32 encuentros y se perdió 35 por diversos problemas físicos. El siguiente en la lista es Marcos Rojo, que tras un gran mundial 2014 llegó al Manchester United procedente del Sporting Lisboa a cambio de casi 20 millones de euros. Similar al caso de Lo Celso, no estuvo a la altura y para colmo, en casi 7 años en el United, Rojo registra 122 partidos jugados y 168 partidos perdidos por lesión. Cerramos la categoría con Juan Sebastián Verón, que llegó en 2001 al Manchester United a cambio de 42 millones de euros. La Brujita fue en ese momento el fichaje más caro del fútbol inglés, pero nunca terminó de adaptarse al equipo y todas las expectativas que habían en él fueron desapareciendo partido a partido. Para 2003 Ferguson ya no contaba con él y fue traspasado al Chelsea, donde todavía le fue peor. Solo disputó 14 encuentros y se perdió el resto de la temporada por problemas físicos. Inauguramos el escalón de no funcionó con Franco Di Santo. A inicio de 2008 el Chelsea pagó 4.5 millones por el delantero y jugó un puñado de partidos hasta pasar cedido por el Blackburn y Wigan, donde tuvo más rodaje, pero la realidad es que su baja cuota goleadora era insuficiente para sostenerse en la liga. Seguimos con Cristian Bacedas, emblema del Vélez multicampeón de los 90, en el año 2000 lo fichó el Newcastle. En total permaneció 2 temporadas, donde en la primera tuvo algo de rodaje, pero en su segundo año no jugó casi nada. Pasamos a Jonathan Calleri, que después de su gran paso por el Sao Paulo, llegó al West Ham en 2016 a préstamo por 12 meses. Era la prueba de fuego para que el delantero se consolide en Europa y su carrera pase al siguiente nivel. 19 partidos y un gol después se marchó a Las Palmas. Continuamos con los delanteros y ahora toca hablar de Mauro Boselli. El histórico delantero del fútbol argentino dio el salto al Wigan en 2010. Similar a Calleri, jugó poco y nada. 15 partidos de Premier League y 0 goles hasta su desvinculación del equipo inglés en 2013. Seguimos ahora con Luciano Vieto, otra de las joyas argentinas que se quedó en el camino. En 2018 Vieto llegó a un Fulham que armó un plantel muy interesante, pero salió todo mal a nivel colectivo como individual. Vieto registró 22 partidos con un gol y una asistencia y el Fulham descendió. Si poco nos acordamos que Denis Stracualursi jugó en el Everton, debe ser por algo. En su única temporada participó de 28 partidos y dejó 3 tantos a su nombre antes de regresar al fútbol argentino. Hablamos ahora de Mauro Formica y su paso por el Blackburn Rovers. En su primera temporada
casi no participó y en su segunda alternó titularidades con suplencias anotando 4 goles. Individualmente no fue tan malo, pero el descenso del Blackburn a final de la temporada lo coloca en esta categoría. Pasamos al caso de Santiago Bergini. El central jugó una temporada y media en el Sunderland entre 2014 y 2015, pero no terminó de convencer y ante la primera oferta, que en su caso fue el Getafe, se marchó del fútbol inglés. Continuamos con Paulo Gazzaniga, que tuvo pasos por el Southampton y el Tottenham. En ambos equipos siempre fue suplente, pero cuando le tocó atajar no dio seguridad nunca. En 2021 lo fichó el Fulham en Championship para que sea el arquero titular, pero una vez más no estuvo a la altura y se marchó al Girona, donde parece que encontró su lugar en el mundo. Seguimos con Mauricio Pellegrino, actual director técnico de Lanús, que en 2005 se convirtió en el primer argentino en vestir la camiseta del Liverpool. Llegó con el pase en su poder como fondo de armario, pero duró solo 6 meses en Anfield. Nos ponemos de pie para recibir a Mauro Zárate. Su primera experiencia en Inglaterra fueron 6 meses a préstamo en el Birmingham, donde metió 4 goles y aportó una asistencia en 14 partidos de liga, pero el equipo terminó descendiendo. En 2014 pasó por el West Ham, donde alternó buenas y malas, jugó en el Queen's Park Rangers, donde participó solo en 4 partidos, se peleó con el entrenador y lo borraron, mientras que cuando lo compró el Watford solo llegó a disputar 3 encuentros y se rompió el ligamento cruzado de su rodilla derecha. A pesar de toda su calidad, Zárate encarnó mejor que nadie la categoría de no funcionó. El siguiente en la lista es Guido Rodríguez, que llegó al West Ham libre en 2024. Venía de un buen paso por el Betis y se esperaba que se vuelva el volante central titular de los Hammers, pero su rendimiento estuvo muy por debajo de lo esperado y tras 1 año y medio abandonó el club para irse al Valencia. Amigos y amigas, somos todos Gonzalo Montiel. En 2023 el lateral pasó 12 meses a préstamo en el Nottingham Forest. Lamentablemente sufrió muchos problemas físicos y no terminó de asentarse. En total registró 19 apariciones y solo 5 partidos donde completó los 90 minutos. Cerramos la categoría con Eric Lamela. Tras la partida de Gareth Bale, en 2013 el Tottenham pagó 30 millones por Lamela, pero más allá de algunas pinceladas y sus golazos de Rabona, su paso estuvo marcado por una irregularidad futbolística y muchas lesiones, mientras que cuando estuvo en plenitud, la realidad es que no fue un jugador diferencial para el equipo. Sus cifras finales tras 8 temporadas fueron 257 encuentros, 37 goles, 46 asistencias y 146 partidos perdidos por lesiones. Pasamos ahora al escalón de aceptable, arrancando con Manu Lanzini, un jugador con mucha calidad que no pudo sostener en el tiempo su mejor fútbol, y sumado a sus problemas físicos, terminó siendo relegado en casi toda su estadía a ser un jugador revulsivo. En 8 temporadas registró 226 apariciones, 68 encuentros perdidos por lesión, 32 goles, 26 asistencias y alzó una Conference League. Continuamos con Andrés D'Alessandro, quien en 2006 pasó 6 meses cedido en el Portsmouth. Fue titular desde su llegada y ayudó al equipo a evitar el descenso, dejando una buena imagen a pesar del poco tiempo que estuvo. El siguiente en la lista es Roberto El Tucu Pereira. El mediocampista jugó un total de 4 temporadas en el Watford con un total de 115 partidos, 18 goles y 9 asistencias. Similar a Lanzini, dio la sensación de que su impacto pudo haber sido mayor. Hablamos ahora del caso de Lionel Scaloni. En 2006 jugó 6 meses cedido en el West Ham, donde fue titular y rindió, pero también se lo culpó de una jugada puntual en la final de FA Cup frente al Liverpool, donde se habría quedado corto con un rechazo y de dicha jugada vino el empate 3-3. Perdieron en penales y el West Ham decidió no fichar al argentino. Continuamos con Gonzalo El Pipa Higuaín. Ya en el declive de su carrera estuvo a préstamo 6 meses en el Chelsea. En 14 partidos de Premier registró 5 tantos y salió campeón de la Europa League. Hablamos ahora de Nelson Vivas, quien entre 1998 y 2001 vistió la camiseta del Arsenal. Llegó con el rol de ser una rueda de auxilio para cuando haya una baja en defensa. A pesar de tener un papel secundario, la realidad es que cumplió. Continuamos con Emiliano Insúa, que pasó de Boca al Liverpool en 2007. No participó absolutamente nada en sus primeros años, pero en la temporada 2009-2010 terminó siendo el titular del equipo, aportando 1 gol y 5 asistencias en toda la temporada. Seguimos con Ramiro Funes Mori, que tuvo el pico de su carrera jugando para el Everton. Jugó 2 temporadas que le valieron para que incluso sea el titular en la selección argentina, pero en 2017 sufrió una grave lesión en su rodilla y su carrera nunca volvió a ser la misma. El siguiente en la lista es Facundo Saba. El Colorado jugó 2 temporadas en el Fulham, donde metió 7 goles en 43 partidos. No son cifras espectaculares, pero quedó en el recuerdo colectivo por festejar sus goles con una máscara del zorro. Seguimos con el caso de Carlos El Lobo Cordone. Jugó en el Newcastle en la temporada 2000-2001, donde no solo dejó un buen recuerdo, sino también una banda de anécdotas dignas de recordar. Pasamos ahora a Sergio Chiquito Romero, histórico suplente
suplente de De Gea en el Manchester United, en 6 temporadas atajó 61 encuentros y se dio el lujo de levantar 4 títulos con los Diablos Rojos. Continuamos con Alejandro Garnacho, que pasó por el Manchester United y actualmente se encuentra en el Chelsea. Un jugador con mucho talento, de quien se esperan grandes cosas, pero que todavía se muestra algo irregular en cuanto a su rendimiento. Hoy en día alterna titularidad con suplencia en el Chelsea, pero con 21 años tiene tiempo de sobra para ser un jugador muy importante. Cerramos la categoría con 4 jugadores que metemos juntos en un combo: Emiliano Buendía, Carlos Alcaraz, Nicolás Domínguez y Facundo Bonanote. Emi Buendía tuvo un paso estupendo en el Norwich y actualmente es una pieza importante en el Aston Villa. Alcaraz y Domínguez están consolidados en el Everton y Nottingham Forest respectivamente, y Bonanote sigue a la expectativa de consolidarse en algún equipo, pero que todavía tiene 21 años y mucho tiempo por delante para explotar. Estrenamos la categoría muy bueno con el galgo Jonás Gutiérrez, recordado por su gran y épico paso por el Newcastle. Venció un cáncer testicular, volvió a las canchas y en su último partido metió un gol y aportó una asistencia en una victoria 2-0 frente al West Ham, que salvó del descenso a los Magpies. Continuamos ahora con Horacio Carbonari, defensor surgido en Rosario Central que emigró al fútbol inglés en 1998 para vestir la camiseta del Derby County. Caracterizado por su contundencia física y su gran capacidad goleadora, jugó un total de 100 partidos con los Rams y anotó 9 goles. Seguimos con Hernán Crespo, que registró 2 temporadas completas jugando para el Chelsea. Dejó un saldo de 25 tantos en 75 partidos y un título de Premier League. Teniendo en cuenta sus problemas físicos y que en la temporada 2005-2006 fue el segundo máximo goleador del equipo, su paso salió mejor de lo que podía haber sido. Hablamos ahora de Gabriel Heinze, que registró 3 temporadas jugando para el Manchester United. Destacó por su juego aguerrido que rozaba lo violento. No solo tuvo un buen paso, sino que el club ganó económicamente. Lo compraron por 10 millones al PSG y lo vendieron por 12 al Real Madrid. El siguiente nombre en la lista es Javier Mascherano. Llegó al West Ham en 2006 junto a Tevez, pero con los Hammers casi ni jugó y a 6 meses de su llegada se fue al Liverpool. Fue titular en 3 temporadas y media y su gran rendimiento le valió para fichar por el Barcelona. Hablamos ahora de Maxi Rodríguez, que llegó en 2010 al Liverpool con el pase en su poder. Solo estuvo 2 años y medio en el club, pero fue una pieza muy importante en el equipo, sobre todo en la temporada 2010-2011, donde aportó 10 goles en 28 partidos de liga. El siguiente en la lista es Claudio Jacob, que vistió 6 años la camiseta del West Brom. Registró un total de 175 partidos, siendo gratamente recordado por su gran despliegue físico y su compromiso en la cancha. Seguimos ahora con Martín de Michelis, que en 2013 fichó por el Manchester City. Con 32 años llegó como fondo de armario debido a una lesión de Kompany. Contra todo pronóstico, fue durante 3 temporadas un jugador muy valioso para el club, alternando titularidades y suplencias con un gran rendimiento. Continúa la lista Willy Caballero, que permaneció un total de 9 años defendiendo los arcos del Manchester City, el Chelsea y el Southampton. Caballero siempre fue suplente en estos equipos, pero respondió cuando le tocaba atajar y se dio el lujo de levantar 4 títulos, entre ellos una Europa League y una Champions. Pasamos ahora al caso de Leo Ullola. Tuvo un buen paso por el Brighton y lo fichó el Leicester City, donde metió goles importantes para que el equipo logre la permanencia en la temporada 2014-2015, mientras que en la siguiente campaña aportó 6 tantos en la épica Premier League que ganó el Leicester. Continuamos la lista con Federico Fernández, que estuvo 8 años en el fútbol inglés, 4 años en el Swansea y otros 4 en el Newcastle. Sumó entre ambos equipos un total de 217 encuentros entre todas las competiciones. Un jugador correcto que dejó un gran recuerdo en dichos clubes. El siguiente nombre es Esteban Cambiaso, leyenda del Inter, que con el pase en su poder se fue al Leicester en 2014. Estuvo una sola temporada pero con un rendimiento espectacular, siendo elegido por sus propios hinchas como el mejor jugador de la temporada 2014-2015. Pasamos ahora a una dupla que llegó en el mismo año, son de la misma provincia, juegan en la misma posición y están probablemente en los picos de su carrera: Marco Senesi y Lisandro Martínez. El ex San Lorenzo es probablemente un gran infravalorado y hace años es uno de los pilares del Bournemouth, donde ya jugó más de 100 partidos. Por su parte, Lisandro Martínez sufrió altas y bajas por constantes problemas físicos, pero se repuso a la adversidad y está protagonizando una gran temporada con los Diablos Rojos. Seguimos ahora con el caso del Dibu Martínez, quien por accidente se terminó convirtiendo en uno de los mejores arqueros
de la Premier. El Dibu dejó el Arsenal en busca de más protagonismo y en el Aston Villa se convirtió en todo un emblema de la institución. Cerramos esta categoría con Julián Álvarez, que llegó al Manchester City en 2022. A pesar de que fue un jugador revulsivo, dejó muy buenas cifras de 36 goles y 19 asistencias en 103 partidos. Como si fuera poco, lo compraron por 21 millones de euros y lo vendieron por 75. Llegamos al escalón final, la categoría Cabra, inaugurada por Julián Speroni, arquero formado en Platense e ídolo del Crystal Palace. Poco se conoce de Speroni, pero el tipo es toda una leyenda en los Eagles. Atajó 15 años en Selhurst Park y se convirtió en el arquero con más presencias en la historia del club, con 405 partidos hasta su retiro en 2019. Seguimos con Fabrizio Coloccini, quien fue capitán y se convirtió en ídolo del Newcastle. Jugó con los Magpies desde 2008 hasta 2016, donde descendió, logró el ascenso, le otorgaron la capitanía y en total registró 275 partidos con el club. Pasamos a hablar de Carlitos Tevez, quien a pesar de haber protagonizado conflictos en todos los clubes ingleses en los que estuvo, en los tres fue figura indiscutida. Salvó al West Ham del descenso. En el Manchester United integró una de las mejores delanteras del club junto a Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo, alzando 2 Premiers y una Champions. Y en el Manchester City fue importante en la recta final del equipo en 2012 para que el club gane su primera Premier League. El siguiente en la lista es Pablo Zabaleta, un jugador silencioso pero fundamental en el nuevo proyecto del Manchester City. Casi una década jugando en el City con un rendimiento muy consistente y alzando 6 títulos. En la recta final de su carrera jugó para el West Ham, donde su participación fue de más a menos, pero de igual manera cumplió. Hablamos ahora de Nicolás Otamendi, pieza fundamental del City de Pep Guardiola, en especial en la Liga de los 100 puntos. Guardiola siempre que pudo remarcó su importancia en el equipo, destacando por sobre todo su gran capacidad de liderazgo. Saltamos ahora a un combo de 3 futbolistas: Alexis McAllister, Cristian El Cuti Romero y Enzo Fernández. Todos ellos son una pieza indispensable en su equipo. Ya se consagraron como jugadores de élite y más allá de su importancia para su respectivo club, ya son directamente figuras de la Premier League. Cerramos la categoría con el mejor exponente argentino que hubo en la Premier League, Sergio El Kun Agüero. Su llegada en el Manchester City en 2011 significó un antes y un después para el club. Agüero fue la pieza que le permitió al equipo dar ese salto de calidad para aspirar a ganar títulos importantes. En su estadía alzó 14 trofeos, fue bota de oro, metió 260 goles en 390 partidos y es el sexto máximo goleador de la historia de la Premier League con 184 tantos. Hasta acá el final del video, así es como quedó la lista definitiva de los argentinos que pasaron por la Premier League. No se olviden de dejar su aporte en los comentarios sobre si coinciden o no con los lugares donde rankeamos estos jugadores. Y de paso, ya que están, pueden dejar su like, comentar, suscribirse, seguirnos en nuestras redes y nos estamos encontrando en un próximo video.